Entonces, hoy vamos a hablar de exploración de datos y para eso vamos a utilizar Python y vamos a utilizar el lenguaje R. Primero vamos a empezar viendo los tipos de datos y la calidad de los datos. Es un problema de la Big Data y del Business Intelligence, y es que realmente los datos con los que se trabaja no son datos que fueron pensados en el tipo de análisis que vamos a hacer con ellos. Entonces, vamos primero a conocer un poquito cuál tipo de datos podemos usar y vamos a ver algunos inconvenientes sobre el tema de calidad de datos. Tenemos tipos de datos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos sabemos que son aquellos que representan cantidades o que son números, y cualitativos aquellos que expresan alguna característica. Entonces, los tipos de datos cuantitativos pueden ser discretos y pueden ser continuos. Discretos son aquellos datos que son de números enteros, que no admiten posiciones decimales, mientras que los continuos sí admiten posiciones decimales. Dentro de la calidad de datos podemos citar presencia de ruido en los datos. Hablamos que en los datos hay presencia de ruido cuando tenemos datos que están muy divorciados del conjunto de datos que estamos analizando. Si por ejemplo tenemos el conjunto de datos vamos a decir, los salarios de un grupo de empleados del mismo departamento y encontramos que hay una diferencia muy marcada con un empleado en particular, eso podría ser ruido. Digamos que todos los empleados tienen salario de 10,000 pesos, pero hay uno que tiene salario de 1 millón de pesos. Eso podría ser ruido, porque podría ser un dato que está ahí, que no es verídico y que puede arruinarnos el análisis. Quizás si queremos sacar un promedio de esos salarios, el promedio va a dar muy alto por esa sola persona que tiene ese salario tan alto, pero puede tratarse de un dato que no es correcto. Entonces, esa es la principal diferencia entre un valor atípico y el ruido. El ruido es cuando el valor no es correcto. El valor atípico es un valor que está muy divorciado del resto, pero que sí es un valor real y que se ha verificado. Entonces, es como un arma de doble filo y hay que tener muy en cuenta el hecho de encontrar valores atípicos, porque podría ser simplemente un valor no muy común, no muy normal, pero también podría ser un valor erróneo o podría ser ruido. Entonces, hay que determinar, hay que analizar ese dato, hay que ver si en otro lugar podemos confirmar ese dato antes de clasificarlo como un ruido o como un valor atípico. A veces también en algunos análisis se excluyen algunos valores atípicos, se excluyen algunas excepciones, porque eso afecta directamente el resultado del análisis. Entonces, si es un ruido, definitivamente hay que excluirlo porque es un dato que no estamos seguros si es correcto. Si es un valor atípico y afecta mucho el análisis, al punto de que no tenemos certeza de los resultados, también podríamos considerar no utilizarlo. Otro de los inconvenientes de calidad de datos hace referencia a los datos faltantes. Digamos que tenemos un conjunto de datos, un dataset, tenemos una tabla donde tenemos filas y columnas, pero para algunas filas hay ausencia de valor en algunas columnas. Entonces eso puede ser un problema, porque cuando estamos haciendo un análisis de datos, tomamos en cuenta todas las variables que tenemos disponibles. Pero si en esa variable yo estoy tomando en cuenta registros que no tienen valor o que están vacíos o que están en cero, eso también me puede afectar el resultado del análisis. Tenemos el tema de la inconsistencia de los datos. Cuando tenemos datos en diferentes fuentes, digamos que por ejemplo yo tengo la información de los clientes en la base de datos transaccional, pero también la tengo en el CRM, también la tengo en otro sistema, y en cada uno la información está diferente. Esa inconsistencia es un problema de datos.
Y ese problema también afecta el análisis que vayamos a realizar, porque cuando vayamos a trabajar no vamos a saber cuál de los tres datos elegir. Y si logramos determinar cuál de los tres es correcto, entonces vamos a tener la duda de los demás datos, y van a ser datos que no podemos utilizarlo, aunque tengan diferentes fuentes. Entonces la inconsistencia es otro de los inconvenientes. Tenemos también como inconveniente la duplicidad, dígase registros duplicados, que tenemos un cliente que se creó 3 veces o que una factura se registró 2 veces o 3, porque hay un error en el procedimiento que genera esa factura, etcétera. También son problemas de los datos. Entonces, en un momento vamos a ver qué estrategia podemos nosotros utilizar para mitigar esos problemas y poder preparar esos datos para un análisis efectivo. Por último, tenemos datos no representativos. Dígase que estamos utilizando una serie de datos que no representan el universo que vamos a actualizar, o una serie de atributos que no tienen ningún valor frente al análisis que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis cuantitativo de qué tantas personas han visitado un centro comercial, quizás es irrelevante yo tomar en cuenta algunos aspectos como el sexo de las personas, o como su edad, o como su estatura, porque yo lo que estoy analizando es la cantidad de personas que visitaron el centro, no ninguna de esas otras variables. Entonces hay que tratar siempre que los datos que vayamos a utilizar en el análisis sean representativos de lo que queremos hacer. Bien, un conjunto de datos, que en inglés se le llama dataset, es el término que más van a ver en Internet y en libros de inteligencia de negocio y de Big Data. Es una serie de objetos de datos agrupados en una entidad. Si estuviéramos, por ejemplo, en un modelo de base de datos, entidad-relación, podemos decir que el conjunto de datos es una tabla y que cada registro es un objeto de datos. No le vamos a llamar directamente tabla porque vamos a ver que tenemos diferentes fuentes de información. Vamos a tener los datos en diferentes formatos, no siempre van a ser en filas y columnas, pueden ser en objetos, pueden ser en documentos, pueden ser incluso en imágenes, puede ser en coordenadas. Entonces le vamos a llamar simplemente conjunto de datos. Y cada entidad o cada registro dentro del conjunto de datos sería lo que vamos a llamar un objeto de datos. Hay 3 características básicas que tienen los conjuntos de datos. El primero es la dimensionalidad, que hace referencia a los atributos que tiene dicho objeto o dicho conjunto de datos. Si tenemos, por ejemplo, la data de una persona, tenemos el nombre, el sexo, la edad, fecha de nacimiento, el número de cédula. Cada una de esas variables sería una dimensión. Entonces, la dimensionalidad son todos esos atributos o toda esa variable que tiene un objeto de datos de un conjunto de datos. La dispersión es otra característica fundamental, y lo que nos dice es qué tan separados o qué tan diferentes son los datos de ese conjunto. Y por último, la resolución. La resolución que tiene que ver con la escala en la que visualizamos los datos. Por ejemplo, la temperatura de la Tierra es diferente a diferentes alturas. Es diferente también mientras más cerca estamos del polo norte, va a ser una temperatura mucho más fría. Entonces a eso se enfoca la resolución. Si tenemos una variable en la resolución del polo norte, o si la tenemos en la resolución de la República Dominicana, aunque sea la misma variable, vamos a tener datos diferentes. Si por ejemplo estamos analizando las ventas de un supermercado y analizamos esas ventas en función de un día, o en función de una semana, o en función de un día cualquiera versus el Black Friday, lo estamos haciendo a resoluciones diferentes. Entonces, aunque sea la misma variable, vamos a obtener datos diferentes. Por ejemplo, en una empresa podemos haber hecho un análisis y decir que el año pasado, en promedio, se vendió 100 pesos diarios. Pero si vamos al día del Black Friday y vamos al día del 20 de enero, vamos a ver que las ventas son muy diferentes o están muy divorciadas.
porque estamos analizando eso a resoluciones diferentes. Entonces, hay otras características, pero estas son las básicas que todo conjunto de datos cumple: la dimensionalidad, la dispersión y la resolución. Con la dimensionalidad pasa algo, y es que cuando estamos analizando conjunto de datos, no siempre utilizamos toda la variable. Entonces ahí viene un término o un proceso muy común que se llama reducción de dimensionalidad. En ese proceso es donde tomamos todas las variables y determinamos cuáles de esas variables son las que vamos a utilizar en el análisis, porque no todas pueden utilizarse. Recuerden lo que vimos ahorita de utilizar datos representativos. Deben ser valores en base al análisis que queremos hacer. Entonces, vamos a estar viendo a lo largo del diplomado datos basados en gráficos. Los datos basados en gráficos expresan relaciones entre objetos. Yo puedo tener un gráfico en el cual yo analizo la relación que hay entre dos objetos o entre un conjunto de objetos. Puedo analizar correlación también, cómo se afecta a un objeto cuando otro cambia su valor y cómo realmente depende uno del otro. Así como vemos la ley de oferta y demanda, que esas variables son dependientes una de otra. A mayor oferta, menor demanda. A mayor demanda, mayor oferta. Entonces, eso mismo puede ocurrir con cualquier conjunto de datos. Si hay algo que la gente demanda mucho, si hay algo que la gente quiere mucho, ustedes ven que eso tiende a venderse más caro por la demanda que tiene. Si hay algo que nadie lo quiere, lo ponen bien barato para que la gente lo compre porque nadie lo ha querido comprar. Entonces, con los objetos de datos sucede lo mismo. Cuando hay cambios en un objeto, eso puede producir cambios en otro. Y dependiendo de las situaciones que se den en uno, podemos analizar el comportamiento del otro. Entonces ahí estaríamos viendo las relaciones entre objetos a través de gráficos. Un objeto de datos como tal también se puede representar como un gráfico. O sea, adicional a yo poder hacer un gráfico de la relación entre muchos objetos, yo puedo tomar un único objeto y ese objeto yo puedo graficarlo y verlo en un gráfico, cómo luciría ese objeto. Que en el día de hoy, al finalizar la clase, vamos a ver cómo graficar un objeto. Vamos a tener también datos secuenciales o temporales, que también se basan mucho en gráficos. Son datos que tienen que ver con una secuencia, datos que llevan, donde un elemento va a depender de lo que ha ocurrido en el otro, y son también datos temporales. Por ejemplo, un dato temporal puede ser esa grafiquita que nosotros vemos de cómo ha ido variando el precio del Bitcoin según va avanzando el tiempo. Esos son datos temporales. Datos que se basan en el tiempo y que no se quedan estáticos, sino que se van moviendo con el tiempo. Entonces, la tasa del dólar es un dato temporal. Es un dato que hoy puede ser un valor, mañana puede ser otro. Y por eso conviene analizarlo en gráficos. Conviene ver el comportamiento que va teniendo ese objeto o esos datos de ese objeto a medida que va transcurriendo el tiempo. Tenemos también datos espaciales, que lo vamos a ver en el diplomado, no hoy, pero sí lo vamos a ver. Son datos que hacen referencia a una ubicación de latitud y longitud, donde podemos graficar algunos elementos. Por ejemplo, hay un tema que vamos a ver que se llama visualización de datos. Ahí vamos a ver cómo hacer gráficos en mapas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico que me pinte en rojo las zonas del país donde más se ha vendido, o la provincia donde más se ha vendido, o el municipio donde más se ha vendido en este mes, yo puedo hacer ese gráfico. Y me va a graficar todo el mapa que yo le dé, por ejemplo, el de República Dominicana. En cada municipio, cada provincia, me va a decir qué tanto se vendió o qué tanto no se ha vendido, o el dato que yo quiera poner. Y vamos a tener la opción de hacerle un clic a una provincia y ver el detalle de toda la data de esa provincia. Para eso vamos a ver dos herramientas que son Tableau y Power BI, donde vamos a estar trabajando con datos espaciales. Vamos a tener esa coordenada dentro del mapa y vamos a asociar los datos a cada una de esas coordenadas. Si por ejemplo tenemos nuestra base de datos bien estructurada,
y cada sucursal está asignada al municipio que le corresponde o a la provincia que le corresponde. Cada venda de esa sucursal se va a ir asociando con esa porción del mapa. Entonces vamos también a trabajar con datos espaciales. Vamos a ver ahora algunas estrategias para abordar el problema de la calidad de datos. Ya dijimos ahorita que ese problema puede incluir dato duplicado, dato nulo, ausencia de datos, puede incluir también ruido, puede incluir valores atípicos, en fin, un sinnúmero de inconvenientes, la inconsistencia también, que pueden afectar el análisis. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para tomar un conjunto de datos y prepararlo de una forma tal que mitiguemos todos esos inconvenientes de la calidad de los datos? Entonces, el primer enfoque es eliminar objetos de datos o atributos. Ya sea un objeto de datos que, que tenga un valor nulo o que tenga valores incorrectos o que tenga inconsistencia. Si yo no quiero usar ese registro porque entiendo que me afecta, yo lo elimino. Ahora, si solamente es una columna que no tiene valor, yo puedo simplemente sacar esa variable, si no es una variable de peso para mi análisis, y hacer el análisis sin esa variable. Otro enfoque u otra estrategia es estimar los valores faltantes. Si hay valores que están en cero, valores que faltan, y yo tengo forma de extrapolarlo y de poder estimar qué valor va ahí donde está en blanco, yo puedo también estimarlo. Pero debe ser todo con conciencia, todo basado en un análisis y un dato que pueda ser verificable hasta cierto punto. No es simplemente yo llenar los datos en blanco con valores aleatorios, porque también eso me afecta mucho. Pero si, por ejemplo, tenemos valores que están muy cercanos y que podemos estimarlo, entonces lo correcto es estimarlos. Ignorar valor faltante, que es diferente a eliminar el objeto de datos o eliminar el atributo. Yo puedo simplemente ignorar un registro durante un análisis en particular, porque un análisis realmente responde a muchas preguntas. Yo no voy a hacer un análisis simplemente para saber qué tantas personas visitaron la plaza comercial en el mes de enero, sino que esa va a ser una de las mediciones que yo voy a hacer. Si hay una de esas preguntas que se ve afectada por un valor faltante, yo puedo ignorar ese registro o puedo ignorar ese valor y hacerlo sin ese valor, sin eliminarlo de mi conjunto de datos, porque quizás ese valor o ese registro sí tiene valores en otros atributos que me ayudan a responder otras preguntas. Y por último, es importante generar conocimiento de los datos. Esa es la principal estrategia. Si vamos a trabajar con un conjunto de datos, lo primero es entender ese conjunto de datos, entender cómo está estructurado, de dónde vienen esos datos, qué representa cada valor dentro de ese conjunto de datos y, y el significado como tal. Porque en la medida que más conozcamos los datos con los que estamos trabajando, más fácil es hacer un análisis. Para ese conocimiento de datos se da un primer paso que se llama exploración de datos, que es lo que vamos a ver hoy. La exploración de datos es el primer paso del preprocesamiento. El preprocesamiento es uno de los tres grandes procesos del Business Intelligence y el Big Data. El preprocesamiento es la parte donde tomamos el conjunto de datos, unificamos los datos de todas las fuentes, limpiamos esos datos, los estudiamos y los preparamos para poder hacer análisis con ellos. Hoy vamos a ver un conjunto de datos que se llama IRIS, para utilizar un conjunto de datos como ejemplo. Quise hacerlo así para que usemos un conjunto de datos real y que no usemos datos aleatorios, sino algo que ya ha sido colectado por un grupo de personas, ha sido almacenado y se utiliza bastante. Iris es una flor y el conjunto de datos iris corresponde a las medidas de esa flor. Esa flor tiene tres clases
de flores, o tres tipos de iris. Tiene un iris setosa, un iris versicolor y un iris virginic. Entonces, un investigador tomó medidas del pétalo y el sépalo de cada tipo de flor y las tabuló, las almacenó en una hoja de cálculo. Entonces, esas medidas, 50 medidas de cada una de esas flores, están en este conjunto de datos. Entonces, vamos a ver algunos métodos que tiene Python y algunas librerías que podemos hacer uso para nosotros explorar y conocer ese conjunto de datos. Iris tiene, como ya les comenté, tres clases de iris o tres clases de flor iris. Es la iris setosa, la versicolor y la virgínica. Es un arreglo de 150 registros y 4 columnas en formato NumPy o un arreglo de NumPy. Es una de las librerías que mencionamos en la clase pasada. No la vimos, ni vimos los métodos que tiene, ni la vimos en detalle, simplemente la mencionamos y dijimos que más adelante íbamos a empezar a tocar esas librerías. Cada registro contiene esas 4 variables: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. De acuerdo a esas medidas, es posible determinar si una flor es de iris setosa, o si es iris versicolor, o si es virgínica. Cualquier flor iris podemos determinar a qué clase de esa pertenece dependiendo de los valores de esas variables. Entonces, como había un poco de diferencia entre cada una de esas flores, se tomó la medición, se clasificaron cada una y se utiliza mucho para el que está aprendiendo o cuando se está enseñando también. Es muy interactivo y muy práctico este conjunto de datos, porque podemos explorarlo, podemos ver las diferentes medidas, podemos rápidamente, al ser un conjunto de datos pequeño, tanto en dimensiones, solo tiene 4 dimensiones, como en cantidad de objetos de datos, que solo tiene 150, es muy pequeño, es muy fácil a simple vista identificar cosas. Entonces, eso que vamos viendo en Python es fácil de a simple vista poder comprobarlo, poder ver que realmente es así. Al principio no es bueno utilizar conjuntos de datos muy grandes porque podemos obtener un resultado y quizás no tenemos forma de validar ese resultado. Tendríamos que a mano tomar todos esos datos y hacer los cálculos nosotros y sería muy tedioso. Entonces, iniciando es bueno ver este tipo de conjunto de datos, por eso quise traerlo. Entonces, es un conjunto de datos que ya existe, simplemente lo vamos a ver, lo vamos a utilizar. No vamos a usar datos aleatorios, sino que son datos reales. Y vamos a ver qué bondades tiene Python para nosotros trabajar con esos datos. Primero para explorarlo, para ir conociéndolo y para ir entendiendo ese conjunto de datos. Entonces, hasta el momento, ¿alguien tiene una pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a iniciar a ver el tema. Bien, voy a crear entonces un archivo de Python al que le voy a llamar datos y es donde vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar algunas librerías o clases. Son algunas de las que conversamos aquí en el módulo 2. Simplemente les dejé los links, no llegamos a ver ninguna en detalle. Vimos cómo instalarlo y vimos algunas librerías. Exacto, de esa vamos a usar un poquito hoy
scikit-learn, vamos a usar un poquito NumPy, porque la regla está en NumPy. Vamos a utilizar pandas y vamos a utilizar matplotlib. Entonces, en scikit-learn, fíjense, el nombre indica aprendizaje. Es una librería que se usa mucho cuando uno está aprendiendo. Se usa mucho también impartiendo docencia, porque ya trae un conjunto de datos, bueno, muchos conjuntos de datos, y trae también muchos métodos que pueden ser utilizados para hacer análisis de datos. Hay muchos ejemplos aquí en la página también sobre clasificación, regresión, agrupamiento, entre otros. Pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a empezar con algo bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar scikit-learn. En Python se llama sklearn. Desde scikit-learn vamos a importar la clase datasets. Dataset o conjunto de datos. Entonces, dentro de los datasets está el dataset de Iris. Hay otros datasets, pero hoy vamos a usar solo Iris. Vamos a declarar una variable y vamos a decir que va a ser igual a datasets.loadIris. Ese método lo que hace es cargar el dataset de Iris y lo almacena en esta variable. Yo puedo rápidamente imprimir el valor de esa variable y voy a ver que estoy imprimiendo el conjunto de datos Iris. Entonces, estos números, como le dije ahorita, no son números aleatorios, sino que son las medidas del sépalo y del pétalo de la flor de iris. Hay 150 medidas y de cada medida hay 4 variables o 4 valores. Aquí nos indica que el target o el objetivo en ese dataset es la clasificación como setosa, como versicolor o como virgínica. La setosa es toda la que tiene la clase marcada en 0, la que tiene el 1 es versicolor y la que tiene el 2 es virgínica. Esta clasificación ya está hecha y se almacena el arreglo independientemente y se almacena también el resultado o la clasificación como otro objeto o otro arreglo. Entonces, hablamos un poquito también sobre pandas. Pandas lo vamos a utilizar hoy para hacer uso de algunos métodos que nos simplifican mucho la exploración de los datos. Ahí los datos realmente están un poquito difíciles de entender. Vemos que hay muchos registros, no sabemos cuánto hay. Están todos así almacenados en orden. Entonces yo voy a hacer una importación de la clase pandas. Aquí yo puedo hacer esto, tal cual se puede hacer en SQL, declarar un alias para la clase que estoy importando. Estoy importando pandas, declaro un alias que se llama pd y a través del objeto pd yo puedo acceder a todos los métodos que tiene pandas. Entonces vamos a decir que data va a ser igual a pd.dataframe, vamos a convertirlo en un objeto tipo dataframe. Ese objeto recibe un conjunto de datos y recibe algunos parámetros opcionales. El conjunto de datos va a ser datasets.loadiris.data para solo cargar la data, porque ya vemos que aquí además de la data, fíjense, hay un atributo que se llama data, pero hay un atributo que se llama target u objetivo, que es ya el resultado o la clasificación de esos tipos de flores. Entonces voy a cargar solo la data. Aquí yo puedo definir qué nombres le voy a dar a las columnas. Déjenme comentarles esto porque en los videos no está y quiero que se entienda bien lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, yo puedo tener un método que se llame sumador,
por decir algo. Ese método va a recibir 3 números y va a devolver la suma de esos 3 números. Entonces yo puedo aquí hacer un llamado al método que se llama sumadora y pasarle 3 valores, 4, 3 y 2. Y me debe imprimir la suma de esos 3 números, que es 9. Exacto, aquí tenemos un 9 y ahí estamos imprimiendo ese resultado de ese método. Ahora bien, en Python los métodos pueden tener valores por defecto. Valores por defecto son valores que va a asumir el método si no se le pasa algún valor. Por ejemplo, si yo omito el último parámetro y solo paso los 2 primeros, como él necesita 3 y el tercero yo no lo pasé, él le va a asignar el 9 al tercero. Y me va a sumar 4 y 3, que son 7, y 7 lo va a sumar con 9, que son 16. Los parámetros se van tomando en el mismo orden en el que yo lo paso. Si por ejemplo imprimimos aquí, número 1, imprimimos aquí, número 2, y número 3, podemos ver que el 4 se asigna a número 1, el 3 se asigna a número 2 porque es el siguiente, y el número 3 yo no estoy proveyendo el número 3, sino que se utiliza el valor por defecto del método. Ahora, como se toman en orden, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, solo quisiera especificar el número 3 y que los otros dos los tome por defecto? Yo diría número 3 va a ser igual a 1. Y aquí le paso el nombre del parámetro, que es lo que estoy haciendo aquí con columnas, y le paso el valor que va a tener ese parámetro, que es 1. Al yo ejecutar el método, él va a sumar número 1, que es 9, su valor por defecto, porque yo no estoy pasando un valor para número 1. Tampoco pasé 1 para número 2, pero sí pasé 1 para número 3, que es el 1, y él suma 9 y 9 más 1. Entonces, por eso se usa esta nomenclatura de yo pasar un parámetro y decir que va a ser igual a algo, porque esa variable ya existe con ese nombre dentro del método de DataFrame. Entonces, eso va a ser muy común en Python porque los objetos de datos tienen muchísimos métodos donde hay diferentes formas de invocarlo. Tú puedes pasarle algunos parámetros y puedes pasarle otros, dependiendo de lo que tú necesites. Si por ejemplo yo no le paso la columna, él lo va a crear y le va a poner por defecto como columna el primer registro o los elementos del primer registro. Ahora, si yo quiero especificar un nombre de columna, ahí yo entonces le paso ese parámetro columna y le digo cuáles van a ser los nombres. No le paso directamente los valores así, porque dependiendo del orden en el que recibe los parámetros, yo podría estar pasando los valores a una variable diferente a la variable columnas. Entonces vamos a llamarle longitud. Déjenme ver primero cuáles son las variables para poner exactamente los mismos nombres. Longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Exacto. Entonces, ya yo tengo esos datos del dataset convertido en un objeto DataFrame y almacenado en la variable data. Si imprimimos ahora la variable data, el resultado va a ser un poco distinto a como la vimos hace un momento. Aquí ya aparece una tabla
es mucho más fácil trabajar con ella en ese formato. Tenemos el encabezado para cada columna, que antes no lo teníamos. Tenemos un total de 150 registros y 4 columnas. Y tenemos a la izquierda un índice que le pone Python. Bueno, le pone el data frame realmente, para nosotros identificar qué número de registro es ese. Entonces, ya iniciamos ahí la exploración de los datos. Hay algunos métodos que tiene el data frame que nos sirven para seguir explorando los datos. Hay un método que se llama info, que nos devuelve información básica sobre el conjunto de datos con el que estamos trabajando. Me dice que tengo 4 variables, que hay 150 valores no nulos en esa variable, 150 no nulos en esta otra, y así sucesivamente. Me dice que el tipo de datos es float. Y bueno, ese punto de los tipos de datos es importante, saber siempre con qué tipo de datos estamos trabajando, porque hay métodos que se aplican a un tipo de datos y métodos que no. Si yo quiero saber de qué tipo de datos es una variable, yo simplemente utilizo el método type y le paso como parámetro la variable. Me dice que el objeto data es una clase de tipo DataFrame. Entonces, es un objeto DataFrame. Yo puedo utilizar en data todos los métodos que están en DataFrame. Vamos a ver algunos otros métodos que podemos usar en DataFrame. Podemos usar el método head. Head devuelve el encabezado del conjunto de datos. Devuelve los primeros 5 registros del conjunto de datos. Y fíjense la variable, el valor de esa variable para cada uno de esos registros. Ese método yo también puedo pasarle un valor entero para indicarle que yo quiero ver el encabezado, pero yo quiero ver 8 registros, los 8 primeros registros del conjunto de datos. Asimismo puedo variar eso, que sea un 10, que sea un 15, que sea un 3, que sea un 1, etc. Entonces ya estoy iniciando la exploración de ese conjunto de datos. Estoy empezando a entenderlo, viendo a ver qué tiene, cómo son los datos. Ya veo que todos los datos son decimales, todos son float, las 4 variables, me lo dijo aquí en info. Además de ver los primeros datos, que es lo que uno comúnmente hace si, por ejemplo, mira una hoja de cálculo. Uno mira los primeros datos, mira los últimos, mira los datos en el medio, para ver si hay similitud entre ellos. Entonces hay otro método donde podemos ver los últimos objetos de datos de ese dataset. Se llama TE. Fíjense en el índice, 145, 46, 147, 48 y 149. Son 150 registros, pero como inicia a contar en cero, el último es 149. Fíjense aquí que la longitud del céfalo va de 5.9 en adelante, en los últimos registros. Si se fijan en los primeros, 5, 4.9, 4.7, 4.6, 5.0. Entonces ahí hay una diferencia por lo menos de un punto y algo, que podría ser una de las variables que nos ayude a clasificar si una flor es del tipo setosa o si es del tipo versicolor o si es del tipo guillénica. Hay otro método también muy interesante que se llama describe. Ese método nos devuelve los estadísticos básicos. Los estadísticos básicos son la cantidad, la media, la desviación estándar, valor mínimo, los percentiles de 25, 50, 75 y valor máximo para cada variable. Entonces en cada variable podemos ver el valor mínimo y el valor máximo. Podemos ver la desviación estándar o qué tanto se desvía del promedio un valor.
podemos ver la cantidad de registros también que tenemos en cada una de las variables. Ahí rápidamente nos diéramos cuenta si una variable está vacía, si no tuviera 150 registros. Aunque a veces no sabemos cuántos registros tiene el conjunto de datos. Y utilizamos otro método para poder identificar si hay valores ausentes, que se llama isNA o isNull. Son de diferentes. isNull va a devolver true aquellas celdas o aquellos campos donde el valor sea nulo. isNA va a devolver true donde el conjunto de datos para una celda en particular no tenga valor. En este caso todos me devuelven falso porque eso es un dataset que ya ha sido madurado y trabajado y está preparado para trabajar un análisis con él. Lo que podemos hacer es, lo que hicimos con el otro grupo, que descargamos el dataset de Iris desde internet, lo modificamos un poco y luego entonces vimos el resultado de ese método. O sea, vamos a descargar el dataset de Iris para poder nosotros modificarlo, porque aquí estamos usando directamente el que viene de la clase datasets de scikit-learn. Entonces, aquí tenemos el dataset. Fíjense las 4 variables y una quinta variable que es la variable objetivo. Ahí ya está clasificado. Esa parte no la vamos a tocar mucho por hoy. Lo que vamos a hacer es descargarlo. Y vamos a jugar un poco con él. Lo agregué directamente al proyecto para que sea más fácil hacer referencia, para no tener que escribir en el código la ruta completa donde está el archivo. Entonces, esta línea la voy a comentar. Me marca aquí una advertencia en data porque la variable no existe. Yo voy a crear nuevamente la variable data. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar de pandas un método que se llama readCSV o CSV. Es que voy a poner aquí el nombre del archivo que voy a leer. Fíjense que es sencillo leer un archivo en Python. Es simplemente invocar un método y el contenido de ese archivo se va a almacenar en esa variable. Entonces yo puedo imprimir la variable directamente para ver que haya funcionado. Fíjense aquí, bueno, a diferencia de la dataset que teníamos ahorita, ahora sí vemos la clasificación, sí vemos el tipo o la especie de la flor. Y vamos a probar el método isNA, donde, bueno, por ahora va a salir todo false. Por ahora va a salir todo en false, pero vamos a modificar para agregarle, bueno, para borrarle algunos elementos y ver cómo aquí algunas variables van a cambiar de false a true. Entonces voy a abrir el archivo, voy a quitar algunos valores y voy a ejecutar esto nuevamente. Y vemos aquí que ya sí tenemos true.
para alguno de esos valores. Entonces, cuando hablamos de las estrategias para abordar los problemas de datos, dijimos que podemos eliminar aquellos elementos que tienen inconvenientes o que no tienen datos o que tienen datos nulos o duplicados. También dijimos que podemos estimar esos datos. Entonces vamos a ver cómo desde Python podemos nosotros hacer eso. Entonces yo voy a tener una variable que se llame data2 y va a ser igual a data.dropNA. DropNA lo que hace es eliminar todos aquellos registros que tienen valor, que no tienen valor. Entonces si yo imprimo data2, voy a obtener un resultado distinto que si imprimo data. Fíjense, en data2 tengo solo 147 filas, porque al yo aplicar dropNA, él me borró 3 filas o 3 registros que tienen valores nulos. Yo también pudiera, en lugar de eliminarlos, yo podría llenarlo. Vamos a decir que yo lo voy a llenar con Juan Luis. Al yo imprimir entonces ese resultado, donde había registro vacío va a decir Juan Luis. Pero ahí se está aplicando a todas las variables. Y sabemos que podemos tener variables de diferentes valores o de diferentes tipos de datos. Esta variable puede ser numérica, la otra puede ser de texto, la otra puede ser de fecha, y quizá yo no quiera reemplazarla toda con exactamente el mismo valor, sino que yo quiera usar valores diferentes. Para las fechas, bueno, todas las fechas yo le voy a poner el valor tal. Todos los sueldos le voy a poner el valor tal. Todos los nombres le voy a poner Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, para eso, yo puedo pasarle aquí un parámetro que se llama value, y ese value va a recibir un valor o una lista de valores o un diccionario que contiene una lista de valores. Un diccionario es una lista, pero que contiene claves, contiene llaves y contiene valores. Como si tuviera un índice y un valor. Cada valor tiene un índice en esa lista. Entonces voy a llamarle a esto diccionario valores, por ejemplo. Se declara entre entre llaves, perdón. Y para cada elemento yo voy a definir un índice o una variable, y para esa variable voy a definir un valor. Voy a definir otro elemento y a ese otro elemento le voy a definir un valor. Los diccionarios nada más no se utilizan aquí, eso se usa bastante y en la programación en general se usa mucho para almacenar objetos de datos. Yo puedo almacenar un objeto de una persona que tenga, por ejemplo, nombre, y aquí tengo su nombre, apellido por igual, y aquí su apellido, etc. Pero lo estamos usando aquí para reemplazar directamente en cada variable por un valor. Vamos a ponerle 666. Y a este último vamos a ponerle 444. Entonces aquí yo le voy a pasar el diccionario de valores como parámetro. Entonces al ejecutarlo vamos a ver cierta diferencia en los valores de esa variable. Vamos a ver que algunos los llenó con 555, otros con 666, y ya, bueno, solo en esas dos variables había ausencia de valor. Entonces ya vimos ahí cómo podemos, en la misma exploración de datos, sustituir valores por valores que estimemos nosotros, como le decía al principio,
Esos valores que nosotros estimamos deben ser valores en base a un análisis, no valores aleatorios, sino valores que respondan a, a una lógica, donde yo haya analizado algo y producto de ese análisis, yo identifique cuál es ese valor que me está faltando. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos graficar un objeto de datos. Aquí utilizando esta librería que estamos viendo en este momento. Vamos a dividirlos. Vamos a tener un objeto para cada clase de flor para poder también analizar en un gráfico la diferencia que hay entre un objeto y otro. En este caso vamos a tener un objeto por cada tipo, vamos a ver la diferencia entre un tipo de flor y otro tipo de flor. Déjenme dejar esta variable porque la voy a necesitar. Esta variable donde tengo los datos. Esto va a ser igual a data en la posición de especies, donde la especie sea igual a cetosa. Entonces ahí yo voy a estar almacenando en cetosa todos aquellos objetos del conjunto de datos que corresponden a cetosa. Fíjense que solamente tenemos 50 registros, porque son 3 tipos de flores y hay 50 registros de cada tipo. Entonces vamos a hacer eso mismo con las demás. Versicolor y Virginic. Versicolor y Virginic. Y aquí vamos a cambiar a Versicolor y aquí a Virginic. Bueno, no las estoy imprimiendo. Cetosa, Versicolor y Virginic. Entonces ahí vemos ya todos los tipos de datos. Vemos aquí que se hace una división. Cada vez que se imprime un objeto nuevo, pone arriba los nombres de las columnas. Y ahí ya tenemos las 3 flores definidas. Ahora vamos a proceder a crear un gráfico. Vamos a importar para eso la librería que vamos a usar para graficar, que es Matplotlib. Vamos a utilizar específicamente la clase de Python que vamos a usar y le vamos a poner un alias para hacer referencia más rápidamente. Entonces voy a tener un gráfico A que va a ser igual a cetosa. Utilizamos el método plot para configurar nuestro gráfico. Ese método recibe una variable x. En esa variable yo voy a seleccionar la de las que tengo disponibles aquí para graficar en base a una de ellas. Recibe una variable y que voy a utilizar esta otra variable. Y además de eso debo especificar el tipo de gráfico que quiero. Puede ser un gráfico de puntos, puede ser un gráfico de líneas, puede ser un gráfico de barras, pero voy a usar el de puntos, ya que es mucho más sencillo de visualizar y entender este conjunto de datos con ese tipo de gráfico. Entonces puedo indicar un color para una figura en particular. A esta le voy a dar el color rojo y luego utilizo el objeto PLT que yo importé y uso el método show. Eso va a hacer que ese objeto llamado cetosa se genere un gráfico de puntos en base a esas 2 variables y lo muestre aquí en la pantalla. Entonces aquí tenemos el gráfico. Vamos a repetir eso mismo para las demás variables. No es obligatorio yo almacenarlo en una variable, pero quiero obtener ese gráfico almacenado en una variable, por si más adelante lo quiero utilizar para otra cosa.
Aquí vamos a cambiar el objeto para tener los tres gráficos. Entonces hacemos la corrida y ahora en el resultado vemos cada uno de los gráficos. Bueno, los tres tienen color rojo. Vamos a cambiar el color de los últimos dos. Vamos a ponerle verde y azul. Y ahí corremos el gráfico. Entonces tenemos un gráfico verde, uno azul y uno rojo. Fíjense cómo están dispersos los puntos en un gráfico o en el otro. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a combinar, los tres gráficos. Vamos a declarar una variable, le voy a llamar AX1, porque el parámetro se llama AX. Eso va a ser un subplot o un subgráfico. Entonces a cada gráfico yo lo voy a asociar con esa variable, para que los tres, cuando yo lo grafique, aparezcan en la misma ventana. Esto no hay que hacerlo en ese preciso orden. Si se fijan, yo estoy indicando el nombre de los parámetros, como vimos ahorita en el método que le hice de ejemplo. Podemos tener el orden que queramos, ya que el valor que estamos pasando se está asignando directamente a una variable dentro del método. Entonces vamos a graficar nuevamente. Y ahora estamos generando un gráfico donde combinamos las tres clases de flor en base a las variables anchura del sépalo y longitud del sépalo. Vemos ahí entonces que tenemos una clara diferencia entre el gráfico rojo y los demás gráficos en base a esta variable. Podemos también hacer ese gráfico utilizando otras variables. Vamos a imprimir aquí para ver cuáles son todas las variables que tenemos disponibles. Y vamos a cambiar la variable que estamos usando para el gráfico. Vamos a utilizar ahora el pétalo. Y lo vamos a sustituir en los tres gráficos. Entonces ahora el gráfico podría variar un poco dependiendo de los valores que estén en esa variable. Fíjense aquí cómo cambia. Y aquí es incluso mucho más fácil identificar la relación entre esos objetos, identificar qué tan lejano está uno de otro. Entonces, sin lugar a duda, estamos conscientes de que la setosa tiene los números más bajitos, tanto en el ancho y el largo del pétalo. Entonces, la variable pétalo es una variable que tiene mucho peso porque nos diferencia con más exactitud un tipo de flor y otro. Por ejemplo, vemos aquí los primeros 5 registros que corresponden a setosa. Fíjense el tamaño del pétalo, 0.2, 0.2 y por aquí 1.4, 1.3. Si imprimimos, por ejemplo, los últimos registros, quizá va a tener valores muy alejados de esto, o valores muy grandes en comparación con estos. Voy a cerrar el gráfico para volver a ejecutar. Exacto. Miren, aquí los valores son 2.3, 1.9, 2.0, mientras que en la setosa es 0.2. Entonces ahí, con esa breve exploración de datos, estamos identificando cuáles datos varían mucho con relación a un tipo y a otro. Se podemos identificar cuáles variables tienen más o menos peso para nuestro análisis. Entonces, algo similar a esto
podemos ver en R. Vamos a hacer una breve exploración del mismo conjunto de datos, pero en R. Esto no importa que quede todo en comentarios porque eh, el video queda grabado y en cualquier momento pueden acceder y repasarlo. Entonces, se puede configurar aquí la consola de R, pero yo no la tengo configurada. Lo que voy a hacer es que voy a abrir RStudio, que sí lo tengo instalado. Es un programa portable que se descarga y se utiliza. Un programa muy similar a SPSS, un programa estadístico, donde se pueden hacer muchos análisis de datos. Y vamos a hacer un análisis muy similar al que casi ahora hicimos en Python, solo que en R. Vamos a utilizar el mismo dataset que ya viene por defecto en R. Podemos buscarlo en la librería. Vamos a cargar los datasets. Esta es la consola donde yo ejecuto todo lo que quiero correr en R. Inmediatamente yo escribo un comando y le doy a Enter, el comando se ejecuta. Y ahí se cargaron los datasets. Yo tengo aquí una área donde voy a tener mis variables de ambiente. No tengo ninguna variable declarada todavía. Las variables se van declarando en la medida que yo voy haciendo cosas en la consola. Yo puedo declarar una variable y si no declaro una también, al mostrar un conjunto de datos, se crea como una variable para en cualquier momento yo poder tener acceso a ese conjunto de datos. Vamos a acceder a la clase data, el dataset iris. Fíjense aquí arriba cómo se genera la variable. Si le hago un clic puedo ver el conjunto de datos de iris, exactamente el mismo conjunto de datos que exploramos hace un momento en Python. Entonces, hay algunos métodos que vamos a ver aquí que son muy similares, como el método head, por ejemplo, que devuelve los primeros registros, los primeros 5 registros del conjunto de datos. Bueno, aquí devuelve los primeros 6 registros. Puedo también indicarle que yo quisiera, en lugar de 6, yo quisiera 9 registros. Y le paso un entero para indicarle que quiero ver el encabezado o los primeros registros de arriba hacia abajo hasta el 9. Desde el 1 hasta el 9. Ese inicio también lo agrega R. A diferencia de Python que inicia a contar en 0, en R se inicia a contar en 1. Solamente hay que tenerlo pendiente si vamos a hacer referencia a algún objeto de datos a través del índice. También tenemos otro método que se llama igual, que se llama tail, y devuelve los últimos registros del conjunto de datos. Al método tail yo también puedo indicarle mediante un número entero si quiero variar esa cantidad de registros que él me devuelve. Y tengo también el método dim que me devuelve las dimensiones, devuelve la cantidad de registros y columnas. Este tiene 5 porque ya tiene el de la clasificación. Tengo también uno que se llama atributos, que me va a devolver los atributos, en este caso los índices, y bueno, separado. Aquí los nombres de las columnas, el tipo de datos y los índices. Tengo también forma de ver un conjunto o un subconjunto del conjunto de datos en particular. Yo puedo decir que de iris yo quiero ver desde la posición 4 hasta la 9. Hasta la 9. Hay que agregarle una coma al final. Ahí me devuelve desde la posición 4 hasta la posición 9. Si quiero seguir explorando y quiero irme un poquito más allá, deja ver ahora qué hay de la posición 10 a la 20 para ir viendo el conjunto de datos por parte e ir entendiendo la relación que hay entre cada objeto de datos dentro de ese conjunto.
Hay una forma también básica o fácil de graficar aquí, es con el método plot. Yo le indico a plot que voy a graficar, le digo por ejemplo iris, y me hace unos gráficos básicos del conjunto de iris por variable. Y en el gráfico no se ve muy bien porque está muy pequeñito, pero básicamente graficó cada variable. Fíjense en este gráfico del pétalo, que es muy similar al que vimos ahorita en Python, donde la setosa quedaba aquí debajo y la versicolor y virgínica un poco más arriba. Y también se ve un poco más claro. Entonces, esos son algunos métodos básicos que podemos utilizar para iniciar a explorar el conjunto de datos. Esa exploración es lo primero que hacemos para generar cierto conocimiento sobre los datos y poder, a partir de ese conocimiento, preparar los datos para el análisis. Dígase que estimemos valores que faltan, que eliminemos valores nulos, que eliminemos valores que causen ruido, analicemos detenidamente esos valores atípicos para ver si pueden ser considerados como ruido o no, que tomemos en cuenta también y hagamos una reducción de dimensionalidad para elegir solamente aquellos atributos que necesitamos para poder trabajar, porque en el caso de Iris son solamente 4 atributos, pero vamos a tener el conjunto de datos con cientos y cientos de atributos, por lo menos si estamos haciendo algún tipo de análisis así profundo. Entonces, el paso inicial es primero explorar los datos, que ya lo vimos aquí en R, lo vimos en Python. Ya ustedes conocen la sintaxis básica de Python, por eso pudieron ir entendiendo lo que fuimos haciendo aquí, y es mucho más fácil de entender. Por eso incluimos ese primer tema de introducción a Python, que vamos a seguir utilizando eso. En la siguiente clase vamos a ver algunos algoritmos de clasificación y vamos a ver cómo funcionan en Python. Y es interesante el poder empezar a trabajar, a descubrir cómo podemos ir interrelacionando esos conjuntos de datos a través de gráficos, a través de algunos análisis, a través de muchos métodos que ya vienen predefinidos en Python o en esas librerías de Python que nos ayudan mucho. Fíjense lo fácil que fue cargar un archivo CSV, lo fácil que fue obtener datos de ese archivo, lo fácil que fue filtrar y eliminar campos y sustituir valores de campos, que si estuviéramos utilizando otro lenguaje de programación, tuviéramos que guardar eso en un arreglo, recorrer el arreglo completo, hacer un bucle dentro de ese bucle, entonces tener condiciones para saber si la variable es tal, qué valor le ponemos, si la variable es tal, qué otro valor va a llevar. Aquí simplemente declaramos un diccionario, se lo pasamos como parámetro y podemos por ahí sustituir todos los valores que tienen valores nulos o que tienen ausencia de valor. Entonces, en cuanto a esto que vimos hoy, déjenme, antes de las preguntas, mostrarles en el aula virtual probablemente algunos ya vieron el capítulo o ya vieron el contenido que trae el capítulo de esta semana porque se subió el martes o el miércoles temprano, me parece. En este capítulo tenemos una serie de actividades. Tenemos una presentación, que fue la presentación que vimos al inicio de la videoconferencia, donde hablamos del tipo de datos y calidad de datos. Además de la presentación, tenemos este documento PDF. La presentación es como un resumen de este documento. Es lo mismo que está en la presentación, pero más detallado. Van a leer ese documento, van a repasar la presentación, porque en la presentación solo están los conceptos claves. Luego de repasar la presentación, está la videoconferencia del grupo del martes. Voy a agregar hoy la videoconferencia de este grupo. Está el quiz de esta semana. Permite un intento, permite un límite de 30 minutos y se cierra el 23 de julio a las 11:53. Y además de eso, hay una práctica para hacer en Python o en R sobre exploración de datos. Para esta práctica yo les estoy proveyendo un archivo de extensión CSV
un archivo diferente al dataset de Iris, pero que va a tener el mismo trato que le dimos. Lo primero que van a hacer es cargar el archivo, que ya vimos cómo cargar el archivo. Van a invocar el método donde pueden visualizar los 7 primeros objetos o registros de ese conjunto de datos. Luego van a invocar el método para ver los últimos 6 registros. Van a generar los estadísticos básicos, que son la media, la desviación estándar, la cantidad, el promedio, valor mínimo, máximo. Van a completar también todos los datos vacíos o NA con 0 y van a generar un gráfico de puntos como el que vimos hace un momento y van a utilizar para la variable y, bueno, para la variable x, la variable hora, y para la y van a utilizar la fecha. Así como hicimos aquí, y definimos cuál va a ser la variable x y la variable y, eso van a hacer con ese conjunto de datos, con la hora y la fecha. Todo eso lo van a empaquetar en un archivo de extensión .py o de Python, y ese archivo entonces lo van a subir al aula virtual. Por ejemplo, hacen aquí todos los métodos, todos los mandatos que indica la práctica, guardan ese archivo, y ese archivo es el que suben como la práctica. Entonces tiene 7 días y 4 horas todavía restantes, una semana completa. O sea, va a ser el próximo jueves que se vence. Tienen una semana para hacer esa práctica. En el tema 3, al igual que en los demás temas, también tenemos déjenme agregarlo, debe haber un foro en cada tema para que tengamos en cada tema las preguntas o dudas o aporte relacionado a ese tema. Vamos a agregar el foro, así cualquiera puede escribir sus preguntas por el foro. Recuerden siempre usar el aula virtual porque hay una parte de las horas del diplomado que se va a trabajar en el aula virtual y se monitorea. Voy a ponerlo al inicio y ahí ya estamos. Dice Jonathan que ha usado SPSS, muy bueno. Sí, realmente un software muy completo. La mayoría de gente que trabaja en estadística tiende a usar mucho SPSS y R. SPSS tiene algunas características que R no la tiene como tal, y es que tiene un IDE que facilita mucho el trabajo, es muy intuitivo, tiene muchos wizards, mientras que R la mayor parte de cosas que se hacen es por comandos, pero no son comandos difíciles, son comandos sencillos de aprender. Tengo una pregunta, maestro, si es posible. Sí, adelante. Las librerías, ¿se pueden importar mediante los comandos en PyCharm o hay que entrar a cada página de la librería para descargarlas? Buena pregunta. Se me pasó explicarles esa parte. Aquí inmediatamente utilizamos una librería, eh, da la opción de instalarla. En mi caso, yo las importé, pero ya estaban instaladas. Déjenme ver, yo creo que hay una de las librerías de las que les dije que vamos a trabajar, que no la tengo instalada, para que veamos el proceso de instalación. A ver, de las que están aquí, ¿cuáles trabajamos? Esta no es la diapositiva. La diapositiva es la del tema 2.
Bien, de aquí, por ejemplo, no usamos TensorFlow. Déjenme ver si no la tengo instalada para que la instalemos. Exacto, miren. Si tratan de importar una librería que no tienen instalada, si es desde PyCharm, aquí les va a prender un bombillito rojo cuando le hagan clic sobre el nombre de la librería y hay una opción que dice instalar paquete. Le hacen un clic ahí y él se instala. Aquí debajo se ve que se está instalando. Tan pronto él se instale, él borra el error y ya puedo trabajar con él. No se ve la pantalla, no está presentando la pantalla. Si la puede proyectar, Ah, por favor. perdón. Sí, perdón, pensé que aún estaba proyectando. Déjenme cancelar esto. Disculpen. Entonces, déjenme poner esto un poco más grande. Si yo intento importar TensorFlow y no la tengo instalada, me va a marcar un error. Yo le hago un clic encima y él me prende este bombillito. Yo le puedo hacer un clic ahí y le hago clic donde dice instalar paquete TensorFlow. Y así, aquí debajo, se ve que empezó el proceso de instalación. Tan pronto termine de instalar, debe quitar el error. Se va a quedar así en color gris porque aún no la estoy utilizando. Eso es para indicar que no se está usando, como cuando, por ejemplo, declaramos una variable que no se usa. Aquí también, si la selecciona, enciende donde instalarla. Instalar paquete. También en cada página están las instrucciones de instalación. Pueden instalarla desde la consola, tanto desde la consola de PyCharm como desde la terminal del sistema operativo. Aquí, por ejemplo, yo podría escribir pip install, vamos a decir, por ejemplo, pandas, y se instala pandas. Y para todas es el mismo procedimiento. Bueno, me va a decir que el requerimiento ya está satisfecho porque encontró que ya está instalado. Yo podría hacer eso mismo, pip install, por ejemplo, matplotlib. Puedo hacer eso con toda la librería. Bueno, me dice que también está instalada. Puedo hacer eso con TensorFlow, aunque ya se está instalando por otro lado en el IDE, pero también la puedo instalar aquí. El mismo proceso para todos. pip install TensorFlow. Bueno, empezó a descargarlo porque como este no terminó de instalarlo, él no lo encontró instalado y lo está bajando por aquí. Cualquiera de las dos formas que se utilice, no hay problema. Hay alguna incluso que trae un archivo ejecutable que tú lo descargas y lo instalas y se queda instalado en tu computadora. Pero la forma más rápida es aquí en la consola o aquí desde el PyCharm, que también podría hacerse desde el terminal del sistema operativo. Podríamos venir aquí y decir pip install pandas y si no está instalado se instala. Me medio que ya está instalado, pero bueno, esperemos un momento a que esta termine y ahí ya yo podré usar. Entonces, si alguien le da ese error al principio, solamente debe instalarla y ya la puede empezar a utilizar. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Sí, yo de nuevo, Jonathan de nuevo, disculpe. Sobre R, yo no vi mucha Sí. documentación sobre R. Usted no tendrá por ahí una documentación así como se explica Python, por eso mismo, pero sobre R, porque yo vi que R es interesante, se aprende sencillo, pero no hay una documentación así como sencilla para poder aprenderlo así. No hay un documento así sobre Sí, R. bueno, sí, o sea, no hecho por mí, yo tengo sí algunos PDF que explica muy bien desde cero cómo trabajar con R. Se lo podría compartir, se lo voy a subir ahí en el tema de la semana, por si a alguien más también le interesa profundizar un poco en R.
Lo que no tengo es, no he hecho videos sobre R. Casi siempre en la clase nos enfocamos más en Python, porque es un poco más flexible para lo que queremos lograr en inteligencia de negocio. Pero como herramienta estadística y de analítica de información es muy buena y muy útil R. Yo le voy a compartir un par de PDFs adicionales y se lo voy a poner ahí en el capítulo de esta semana. Bien, otra pregunta, otra duda. Dice Esther, veo que tenemos que tener una buena base de programación. Realmente esto es, bueno, esta clase y la próxima es donde vamos a ver un poquito más profundo la programación. Ya con los 5 videos introductorios de Python se crea una buena base para entender lo que vayamos haciendo. Ya si alguien quiere especializarse en ese tipo de análisis con Python, lo puede hacer. Luego de eso vamos a ver algunas herramientas bastante sencillas e intuitivas donde podemos hacer cosas muy similares a nivel de wizards. Pero primero quería que conociéramos esto, porque si le presento primero las otras herramientas, después nadie va a querer aprender esta parte. Pero no es necesario ser un experto en programación tampoco, sí conocer lo básico que hemos visto hasta ahora, porque si se fijan en esa librería lo que estamos haciendo es utilizando métodos que ya existen. Cada vez que queremos hacer algo es simplemente ir a la documentación de la librería, ver si tiene un método que me ayude a hacer eso, cómo yo invoco ese método, qué parámetro le paso. Y si el método no existe, entonces sí ya es necesario yo crear mi propio método para hacer el análisis que yo quiero hacer. Pero no es que hay que ser tampoco experto programador. La práctica va a ser solo en Python, porque fue donde más nos detuvimos. Pero si alguien la quiere hacer en R, también la puede hacer. Preferible que sea en Python, pero pueden usar cualquiera de las dos. Porque tampoco vamos a... O sea, la idea de presentar muchas herramientas es de que ustedes conozcan muchas herramientas. Si hay una que le llamó la atención, usted la quiere estudiar, que se quiere especializar en esa, usted puede también enfocar todo su proyecto y todo su trabajo para hacerlo en esa herramienta y así gana más práctica y experiencia. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, aporte, recomendación? Sí, la práctica de ahora vence en una semana. Ahora, la práctica de la semana pasada vence hoy. Yo creo que podemos hacer una excepción con esos que no habían podido entrar al aula virtual y para esas personas en específico extenderla un par de días. Ya yo tengo el caso de Esther, que ella incluso lo había comentado, creo que hasta en el grupo de WhatsApp, y lo comentó con la coordinadora. Si alguien más tuvo inconvenientes, me avisa, yo reviso porque se puede ver si pudo acceder o no. Si realmente aplica, entonces yo le extiendo un poco el plazo de la práctica. Entonces, terminando la reunión,
me envían por correo y me dicen, yo tuve inconveniente con la práctica tal, favor rehabilitar. Entonces yo entro, verifico su usuario y veo si le puedo rehabilitar la práctica o extenderle un poco más el plazo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Dice Yaridis, muy buenos videos para aprender Python. Realmente sí, van desde cero, desde lo más básico. Y traté de que fuera lo más entendible y sencillo posible. Además de que Python es un lenguaje fácil de aprender. Y dice Claudio, muy interesante la clase de hoy. Muy bien, algo nuevo para Claudio. Si vamos a tratar de que todas las clases sean interesantes, y realmente no tenemos mucho tiempo, son solamente 2 horas que tenemos la videoconferencia. Yo trato de que sea lo más resumido posible y de que podamos abarcar los aspectos como principales y algunas prácticas o asignaciones para complementar y terminar de reforzar los conocimientos durante la semana. Bueno, pues si no hay más preguntas, por hoy hemos terminado. Yo voy a detener ahora la grabación y voy a subir el video y podrán acceder a él desde esta misma noche. Cualquier cosa también pueden entrar y pueden ver el video del martes, que es la misma clase la que se está impartiendo martes y jueves. O sea, el mismo tema que vimos hoy, yo lo vi con el grupo del martes. Lo que pasa es que tenemos 2 grupos más pequeños en lugar de un grupo grande, porque me lleva a ver el tema de la pregunta, del entendimiento, de llevar la clase. Entonces, el tema del martes, que es el mismo tema del jueves, siempre va a estar disponible desde el martes. O sea que si alguien, por ejemplo, el miércoles lo quiere ver, para tener una idea de lo que vamos a ver aquí, o para que la clase del jueves sea un repaso, también puede verlo porque está en el aula virtual. Sí, exacto. Traten de dedicarle, aunque sea 10 o 15 minutos al día, entre lunes y viernes, que con eso yo creo que ustedes pueden hacer la práctica, por lo menos esa, a menos que tengan práctica atrasada, o a menos que necesiten revisar los videos de nuevo. Si ya alguien vio todos los videos y participó de la videoconferencia, ya la práctica la puede hacer dedicándole poquito tiempo. Y la idea también de pasarle mucha clase grabada es que ustedes puedan administrarse mejor con el tiempo. Yo sé que ustedes la mayoría trabaja y los trabajos a veces se complican. Bueno, no le quito más tiempo, que ya son las 8. Nos vemos el próximo jueves y esta noche yo subiré esta videoconferencia.